Hacia 1977 nosotros ya identificamos, pero de forma muy clara, cuál es el estilo, ¿no? De él. Aunque aquí él va a intentar una forma de humor diversa, ¿no? Va a ser una novela de otro corte, a las que leímos, Los Pasos de López y Los Relámpagos de Agosto, pero de todas formas ya podemos encontrar, identificar claramente la huella digital del autor, ¿no? Es indiscutible que es una novela de Ibargüengoitia. Y también, ahorita que platiquemos sus condiciones de realización, van a, vamos a comprender que fue un proyecto de muy lenta cocción para derivar en esto, ¿no? Es una novela pues, aparentemente breve, ¿vale? En la edición que yo tengo son escasas 183 páginas, o sea, relativamente breve, pero tomó un trabajo enorme, ¿no? Y el trabajo que tomó fue justamente que no fuera una especie de novela de no ficción o una especie de crónica novelada, no, que no fuera eso, que fuera algo mucho más profundo y algo mucho más decidor también para el lector, sobre todo mexicano, ¿no? Que lo aborde. Es decir, el caso como de el caso real en el que se basa la novela, al final es como el gancho, nada más, ¿no? Porque ingresas luego con los pormenores, que es la superficie apenas, ¿no? De la novela, entras realmente en la crítica mordaz, ¿no? Tremendamente ácida que hace Ibargüengoitia de todo un sistema, ¿no? Al final. Bueno, entonces, Las Muertas de Ibargüengoitia, que es lo que nos convoca hoy, se publica por Joaquín Mortiz en 1977, ya lo había comentado, y aparentemente es un reportaje novelado, ¿verdad? Que da cuenta de la historia real, ¿no? Muy sonada en su momento, en los años 60, mitad de los años 60, de dos mujeres llamadas María del Jesús González Valenzuela, perdón, y Delfina González Valenzuela, ¿vale? Que son Arcángela y Serafina en la novela, apodadas las Poquiachis, ¿eh? Las Poquianchis, perdón, las Poquianchis, y que en esta obra son llamadas las hermanas Baladro, ¿no? Entonces, bueno, de inmediato lo que notamos es que hay un desvío, no hay una intención a lo Capote, por ejemplo, ¿no? O, no hay, o a lo Rodolfo Walsh, ¿no? A lo Emmanuel Carrer, que sería como de los últimos fenómenos, ¿no? Del uso de la literatura para reconstruir, digamos, un episodio, sino que hay un deliberado desvío. ¿Ah? Eh, yo creo que el mejor modo de leer esta novela es entenderlo así. La misma historia en la que se basa, ¿no? Por supuesto que tiene eventos y situaciones muy atractivas eh, que nos hacen entrar a descubrir ¿eh? Qué es lo que hay dentro. Pero ya una vez dentro nos empieza a provocar, así como eran las novelas históricas, otro orden de cosas y a que observemos también, ¿no? Qué es lo que realmente le importa al escritor, ¿no? ¿Qué le importa a Ibargüengoitia, ¿no? Bueno, entonces, las Poquianchis el caso de las Poquianchis explota en la prensa, sobre todo en la Crónica Roja, en el año 64. Y no olvidemos que es el mismo año que él publica Los Relámpagos de Agosto, que es su primera novela. Es decir, desde desde el primer momento en el que él se asume como un novelista, además de un dramaturgo, le empieza a dar vueltas a este material, a la historia de las Poquianchis, y el año 65 escribe un borrador muy rápido, ¿no? Y ese borrador se llamaba El libro de las Poquianchis, tal cual, ¿no? En sus carpetas, todo esto lo sé por una investigación que ha hecho un gran colega, ¿no? Amigo mío que se llama Alejandro Ramírez Lambarri, que se ha dedicado buena parte de su vida académica a sondear, digamos, ¿no? Todos estos pormenores de escritura y quedó en carpeta, ¿no? El libro de las Poquianchis. Y entonces, lo que... Esa primera versión la desecha Bergogliotti justo por lo que estábamos diciendo, porque era demasiado apegado al caso. Iba a ser al final reiterar lo que la prensa había dicho, iba a ser reiterar el expediente judicial, ¿verdad? Y los testimonios, eh, y ya, no iba a provocar nada. Y normalmente recuerden también con obras como Los Relámpagos o como El Atentado, que ya la historia está, ¿no? La novela
o el ejercicio literario como que tendría que venir a hacer otra cosa, ¿no? Con ese material. Y desde el año 65 hasta el año 77 le da vueltas, igual, esto es increíble, ¿no? Se macera muy lentamente para luego dar origen, ¿no? A este artefacto perfecto, en donde nos damos cuenta que la intención va a ser otra, ¿no? Bueno, entonces, hubo al menos 4 borradores, un proceso, como él mismo lo confesó, largo y tortuoso, ¿no? Frente a sus otras novelas. O sea, lo que estamos nosotros entendiendo, ¿sale? Es que la mayoría de lo que escribió Edward Goitia como novelista o como narrador, incluyendo los cuentos, se incluye entre los relámpagos de agosto, ¿no? Y las muertas. Todo lo que está en medio fue su producción literaria, excepto Los Pasos de López, que ya saben que aparece póstumamente, ¿no? Entonces, es increíble cómo, a pesar de que nosotros la vemos publicada posteriormente, su proceso de elaboración, debido a que él quería hacer una cuestión distinta, ¿no? A simplemente parafrasear el caso de las Poquianchis, eh, fue tomando otro cariz. Se notan, y eso no se los tengo que decir a ustedes, que también se han enfrentado a obras así, ya sea en el cine, en el teatro, en la literatura, ¿no? En la pintura. Se nota cuando hay una obra que se genera como lentamente, ¿no? Piense en la Gioconda de Da Vinci, que se tardó 16 años en pintar una obra, y la gente que está fuera de aquí, que obviamente nunca va a entrar en NAM, le dice, pero si es una cosita así, ¿por qué se tardó tanto? ¿No ves? Es decir, eso es más que un retrato, ¿no? De una persona concreta. Bueno, lo mismo. Y entonces, en lugar de esta idea de un reportaje novelado o de este uso del nuevo periodismo, de la novela de no ficción, que estaba también, ¿no? Muy en boga a partir de los años 60 con La Sangre Fría y con Operación Masacre y todas esas obras, ¿verdad? Eh, sí, Operación Masacre. Sí, Operación Masacre. Eh, lo que a él le interesaba era que a medida que fuera el lector introduciéndose, sumergiéndose, ¿no? En los detalles, en los testimonios, en los distintos documentos con los que él va armando, ¿no? Esta historia, eh, se quedara como muy claro, se subrayara la ambigüedad a muchos niveles y en muchas instituciones. O sea, en primer lugar, la ambigüedad judicial, ¿no? La ambigüedad política, ¿para qué decir? Es como obvio, ¿no? Eh, pero también cómo había sido tratado judicialmente el caso, ¿sale? Porque en su momento, el caso de las Poquianchis, si uno se pone como a hurgarlo, le dio mucho pasto, le dio mucho nutriente a la prensa, ¿no? Hubo como una especie de simbiosis que a Ibargüengoitia le parecía casi inmoral, vamos, ¿no? Que empezaran la prensa amarillista a ser alimentada por los mismos jueces que de repente les tiraban datos que no eran del todo ciertos o testimonios que fueron luego cambiados, sobre todo de las chicas que estuvieron trabajando, ¿no? En los distintos burdeles de las González Valenzuela. Y eso es justo lo que él quería evitar, ¿no? Entonces, tenemos, por lo tanto, la idea de subrayar la ambigüedad en el sistema judicial, en el sistema policial, en el sistema político, pero también en el sistema periodístico, en la forma en la cual se conoció el caso. Y luego, una cosa bien interesante, porque él estaba ya por publicarla hacia el 75-76 y aparece una película de Felipe Casals que se llama Las Poquianchis, justamente. Y la ve Goitia y dice, esto me confirma que es justo lo que no quiero hacer. Esto lo que me da es la pauta de cómo al final están apostando, si es que se novela esto o se ficcionaliza, ¿no? Se pasa al campo de la ficción esto, al final como que está haciendo descansar Casals. No es una mala película, esa sí yo la alcancé a ver, pero está haciendo descansar toda una obra cinematográfica en el caso real documentado ya, ¿no? Y no es la intención, ¿no? Piensen que regularmente si es que se va a tratar, aunque esté basado en casos reales una película o una novela, tendría que llegar a aportar una diferencial, una variable, ¿no?
Y por lo tanto se tardó como año y medio más en darle vueltas otra vez, ¿no? A estas páginas. Em, Ese es el contexto. Y lo que tenemos que notar entonces es que eh, ya existe una especie como de universo, de ecosistema, en torno a las Poquianchis, cuando se publica, ¿no? Es decir, la prensa, el cine, la literatura, ¿no? Ya han tenido muchísimo que decir, ¿no? Y cómo entonces se empieza a circular un texto que ya no se va a llamar el libro de las Poquianchis, se va a llamar Las Muertas, ¿no? En donde va a poner, digamos, el foco de atención. ¿Eh? Y eso obviamente es una de las cuestiones que mayormente destaca, ¿no? De la novela. Bueno, entonces, este montaje, para mí es como una especie de montaje de muchos materiales, ¿no? Tiene declaraciones, tiene oficios, tiene partes médicos, tiene notas periodísticas, pero además incluye algo que aparece en la prensa, pero no se trabaja y es como oro molido, que es el libro contable de Arcángela, ¿no? El libro contable es como el núcleo de todos los materiales, porque es lo más cercano a la verdad de lo que se pudo tener. Ya saben que cuando empieza a aparecer esto y a hacerse público, pues obviamente se empieza a distorsionar, ¿no? Em, Sobre todo si es que lo que pretende los periódicos, revistas, televisión, radio, etcétera, más que informar es pues, atraer, ¿no? Oyentes. Entonces, el libro contable va a ser como un dato, más que un dato, un material no menor, ¿no? Para remarcar la mirada sumamente crítica que va a tener un narrador acerca de la justicia, del Estado, de la prensa que había usado, digamos, ¿no? El caso por morbo, ¿eh? Criminal, etcétera. Y una de las cosas impresionantes es que yo creo que esto estaba decidido, no lo sé, no lo he comprobado, pero una de las cosas que yo creo que estaba decidida de antemano era la distancia que tiene que tener este narrador para dar a conocer, ¿no? Los hechos, porque es el único modo en que podría funcionar. El caso completamente distinto, es decir, la estrategia literaria completamente distinta, la vamos a ver en la novela que vamos a leer en 2 semanas más, que se llama Estas ruinas que ves. Esa novela, el único modo que tiene de funcionar es que sea sumamente subjetivo el punto de vista. Por eso nos causa tanta risa, ¿no? Aquí no. Aquí la intención justo es que se deslizan un par de cosas, pero son muy, muy leves y tibias a comparación de los propios testimonios que van a dar los protagonistas, ¿no? De esta historia. Y a través de esos testimonios y a través de esos documentos nos vamos a dar cuenta, perdón, de la corrupción y podredumbre en todos estos sistemas, ¿no? Esa es la idea. Es como un documentalista, digámoslo así, que está como queriendo que los hechos hablen por sí solos, aunque sabemos, ¿vale? Que el documental es el género más ficcional de todos, ¿no? Por supuesto. Eh, es el género de la vida sin vida, digamos, ¿no? Bueno, entonces, eh, una cosa importante, eso sí, esto va a ser como, se va a sentir como un reversazo, pero no importa, lo van a entender enseguida. Eh, no olvidemos también que Ibargüengoitia es una voz muy, no diría que omnipresente, obviamente, pero sí muy atendida, ¿no? En el medio literario mexicano hacia el año 77. Es decir, la gente lo ha seguido por la prensa, por las columnas que tiene y todo. Y cada nuevo libro de Ibargüengoitia siempre se espera. Y el libro anterior a este es el libro que vamos a revisar en 2 semanas. Se llama Estas ruinas que ves. ¿Eh? Y ahí hay un momento en el que el narrador, en primera persona de ese libro, que se llama Francisco Aldebarán, ¿ah? Está escribiendo un libro sobre las Poquianchis. Esto es el año 75. O sea, un narrador dentro de una novela de Jorge Barguengoitia, ¿se fijan? El juego metaliterario. Escribe el libro que luego el propio Barguengoitia va a publicar en 1977. Por lo tanto, como decía el gran Roberto Bolaño, ¿ah? El fantasma de Pierre Menard está más vivo que nunca. Eh, no parece Ibargüengoitia un escritor tan afecto a este tipo de cuestiones, ¿sale? Pero están. ¿Mm? ¿Con qué propósito? Otra vez, que nos quedemos con la literatura.
que aunque esté basada en hechos reales, nosotros tengamos siempre o nos quedemos con esa impresión que nos causó, ¿no? Una novela, ¿vale? Bueno, entonces, de inmediato se nos advierte, algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales, todos los personajes son imaginarios, ¿no? Y entonces no es solamente el cambio de nombre de María del Jesús por Arcángela o de Delfina por Serafina, ¿no? Y de otros, sino también un deliberado desvío. Hay un juego de imaginación aquí también, ¿vale? Hay una alteración deliberada, ¿no? De los testimonios. Está el caso, está el expediente judicial al que él tuvo acceso, pero no es una transcripción directa, ¿no? Hay un podcast, si quieren después se los mando, de una mona que hizo no una Mona Ortiz, no, otra mona, que hizo una comparación entre los testimonios que aparecen en las novelas Las Muertas y el testimonio del expediente judicial y dice, esto está desviado por todos lados, ¿no? Al final, recuerden, ¿no? Que es libre un escritor de jugar justamente con sus documentos. ¿M? Lo único, bueno, eso es una lección así como archiaprendida, súper básica, pero recuerden que la única chamba de un escritor, la chamba de un escritor no es decir la verdad. La chamba de un escritor es que tú te creas aquello que se está contando. Eso lo decía hasta el viejo Aristóteles, pues. Bueno, entonces, una sátira se convierte al final Las Muertas, por todo esto que estoy comentando, en una sátira de la moral pública. ¿Sí? Habíamos visto anteriormente una sátira al discurso oficial de la historia, ¿vale? Y ahora es una sátira de la moral pública, de la política, de la justicia, pero también de la prensa. Y esto es muy interesante. Bueno, entonces, dicho esto, podemos ir atendiendo, ¿vale? Algunas partes de la novela, sobre todo para ver cómo está armada, ¿vale? Porque incluso en su construcción, nosotros vemos que no hay un respeto cronológico. ¿Ah? Igual que la serie incluso respeta esto, ¿no? Comienza igualmente con las dos venganzas, ¿no? Y ese momento de las dos venganzas es un instante, más bien es el instante, ¿m? Mediante el cual ya van a poder agarrar a las Baladro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo aparece dispuesto, ¿no? En este escenario narrativo, como si fuera un escenario teatral también, aparece un instante, un momento, ¿vale? Un grupo de personas que van en un coche, ¿verdad? Que lo está manejando un individuo que se llama El Escalera, ¿no? Y allí hay un tal Capitán Bedoya, hay una tal Seraf. Nadie entiende todavía quiénes son, pero están buscando un tipo que se llama Simón Corona. ¿Qué ha hecho? No lo sabemos. Puro juego literario o estructura literaria. Y van a Salto de Tuxpana, a una panadería, ¿verdad? Y em, la intención es que como no sabemos todavía qué es lo que está ocurriendo o cómo va a trabajarse el tema de las poquianchis, que es el caso real, lo que tenemos es una especie de despiste, de partida falsa, ¿no? Es decir, no se mete a hablar directamente de las muertas, no se mete a hablar directamente de los prostíbulos, ¿no? De los burdeles que administraban con una mano de hierro, ¿no? Estas mujeres, sino que habla de una venganza, es decir, de una especie de crimen pasional. ¿Eh? También decía Bolaño, no hay crimen que no sea pasional, todos los crímenes son pasionales al final. Un crimen pasional. No sé si están notando el trabajo, ¿no? De Bergüengoitia. Es decir, la manera en la cual Joaquín Mortiz y la prensa, la crítica, ¿no? Hace circular esta novela en el año 77 es, Ibargüengoitia se basó en el caso de las Poquianchis, ¿no? Y por lo tanto, ya teniendo ese caso que creo que fue sumamente sonado, ¿no? En su momento, uno abre la novela y lo que se encuentra es una mujer que va a matar por despecho, ¿no? A un tipo. ¿Vale? ¿Y dónde están las muertas entonces? ¿Dónde está el caso? Eh, esa es ese es el MacGuffin, ¿no? Para usar el término de Hitchcock, ¿no? El MacGuffin que te presenta Ibargüengoitia. Bueno, entonces, em, así se abre la historia, pero posteriormente nosotros vamos a ir viendo que de forma más o menos continua se van a ir conociendo no solo los personajes principales, sino cómo encajan, ¿no? Dentro de este
sistema. Y no es hasta las declaraciones de Simón Corona, que se empiezan a hablar del tema, ¿no? De las muertes, el tema más macabro de todos, ¿no? Que es el tema de las muertes, ¿vale? No es que obviamente no sean macabros los otros, ¿vale? Pero son crímenes bastante más leves, ¿no? Dice que si sospechaba de persona, le preguntaron, ¿no? Que si sospechaba de persona o personas que fueran los autores del asalto, o sea, de los que le dispararon, y le dice que no sospechaba, sino que tenía la seguridad absoluta por haberla visto frente a él con una pistola en la mano, de que la responsable del asalto había sido la señora Serafina Baladro. Em, Según me dijeron, ¿eh? En esa misma declaración habla del caso de la primera, ¿no? De estas muertas, que se llamaba Ernestina Elda Elena. ¿Vale? Ahí hay otro factor muy importante, porque tiene que ver también con la crudeza en la que se presenta una persona que, pues sí, tiene como toda persona, ¿no? La misma dignidad y los mismos derechos, pero aquí se vuelve anónima, ¿fijan? Es decir, ni siquiera se acuerdan cómo se llamaba la persona que estaba, la chica que estaba trabajando para ellas. Ernestina Elda Elena, una de las trabajadoras, cuyo cadáver le ayuda Simón a trasladar a las Baladro a un barranco, ¿no? Seducido por un lado, ojo con lo que vamos a decir, y amenazado por otro. ¿Sí? Piensen que el mecanismo que tiene Serafina siempre es el tema de la seducción. ¿Sí? Y en el caso de Arcángel es mucho más directo, ¿no? La amenaza. Dice el buen o mal Simón. Según me dijeron, se llamaba Ernestina, Elda o Elena. Cuando regresamos a San Pedro de las Corrientes y Arcángela estaba bajándose del coche en la puerta de su casa, me dijo, si algún día sé que rajas de lo que pasó esta noche, te busco y en donde te escondas allí te encuentro. Después Serafina y yo fuimos juntos a Pedrones, en donde vivimos juntos otros 6 meses, pasados los cuales la abandoné por tercera vez para regresar al Salto de Tuxpana, al Salto de la Tuxpana, ¿no? Bueno, entonces, em, Simón es un personaje que eh, debido a su testimonio, eh, orienta, digamos, ¿no? A la justicia, a la policía y a la justicia, a que se empiece a descubrir, ¿no? El asunto. Eh, Podría parecer, ¿vale? Cuando uno ya tiene la panorámica de la novela completa, que el único que sale indemne de toda esta situación es Simón Corona, ¿no? Al final, sí, aguanta 6 años en la cárcel, pero refunde, ¿no? A la Serafina y a todo su séquito por lo que le ha hecho. Pero al final piensen, bueno, ya, si no la terminaron, perdón el spoiler, pero creo que es el penúltimo capítulo, se dice, y Simón Corona murió cuchillado en la cárcel. Entonces, eso es un factor interesante, ¿no? Muy, muy interesante, muy importante y que tiene que ver justo con el tema de la mirada crítica mordaz, ¿no? Al sistema judicial y carcelario. ¿M? Bueno, ya lo veremos. Y tiene que ver como la forma en la cual las Baladro siguen manejando los hilos, ¿no? La cruceta de los hilos, incluso dentro, ¿no? de la cárcel. Bueno, entonces, em, a partir del testimonio de Simón, se empieza a jalar este hilo en donde se habla de la actividad que hacían las hermanas Baladro, ¿no? Un primer lupanar llamado El México Lindo, luego otro llamado El Molino, el segundo, y finalmente en el pueblo de al lado, ¿verdad? El Casino del Danzón. Y es aquí donde nosotros vamos a tener la presentación del segundo personaje, que es Arcángela, ¿no? Y que es la hermana mayor. Hermana que tiene un hijo, del cual nunca se comenta, ¿no? El origen. Hay un instante en el cual dice, bueno, pues le dice Serafina, ¿no? Encontré a mi hermana embarazada y ¿qué iba a preguntar? Pues, ¿qué le iba a preguntar, ¿no? Humberto Paredes. Y entonces, am, hay un momento en el que en el plan de abajo, eh, justo para mostrar, digamos, este doble estándar. Recuerden que empieza a avisarse, todavía no se impone, pero empieza a avisarse lo que luego va a conocerse como la ley de moralización de plan de abajo, ¿no? Es decir, el cierre de estos lugares. Y
se aparece entonces el capitán Bedoya, ¿no? Y el capitán Bedoya viene a aprovecharse, pues, ¿no? De la situación, eh, permitiendo que funcione ese lupanar a cambio, pues, de una mordida, ¿no? Siempre va a funcionar así el capitán, ¿no? Interpretado magníficamente de lo que llevo, ¿no? De la serie. Ese es un actorazo. ¿No? Es un baluarte del cine mexicano y de la televisión mexicana, es un baluarte absoluto. ¿No? Bueno, y entonces la conexión inicial, si se acuerdan, es que Serafina quiere una pistola, le quiere disparar a Simón. ¿No? Y ese capitán le va a vender la pistola. eh, una pistola calibre 45 y además se ofrece a enseñarle a tirar porque pues la chica no sabe, ¿no? Y este, la forma, bueno, ya me salto un poco eso porque que es como muy obvio, que es la forma en la cual se terminan haciendo de esos lugares, ¿no? Recuerden que, importante también para el final, pero recuerden que las Baladro, sobre todo Arcángela, tenía antes eh, de dedicarse, ¿no? al negocio de la prostitución, siendo la proxeneta mayor, un término muy feo, ¿no? Todavía me causa como cierto pudor, la madrota, ¿verdad? Antes de dedicarse a eso, ella era prestamista. O sea, no olviden ese detalle porque en el párrafo final se vuelve a sus antiguos, ¿no? Oficios. Y entonces, como no le pudo pagar uno de los que le había prestado, pues le entrega el negocio, ¿no? Bueno, entonces, desde una pequeña cantina se convierte luego, ¿no? en un lugar muchísimo más amplio. ¿M? Y em, aquí hay un caso que es deliberado. O sea, de que Ebergangoita se demora, digamos, en exponernos esta escena, porque nosotros empezamos a ver que son sitios que obviamente en el discurso público van a estar condenados, pero en la vida privada, incluso de políticos, ¿no? Y de alto rango de políticos, ¿no? Son los sitios habituales de concurrencia para el divertimento. Cuando se, cuando se inaugura el Casino del Danzón, ¿vale? Hay como un, como una superposición, ¿sale? Entre el grito de independencia y la inauguración, ¿no? Y obviamente lo que está haciendo Ibargüengoitia ahí es describir que entre una situación, un prostíbulo, y un estado, ¿no? Puede ser un ayuntamiento, ¿no? Una gobernatura o el mismo palacio presidencial, no hay mucha diferencia. ¿Eh? Eso es lo que está tratando de mostrarnos, pero de una manera muy inteligente para el lector, ¿no? Dice, a las 12 de la noche la fiesta empezó tardecito, se abrió la vidriera del balcón y en él aparecieron Arcángela con una campana en la mano y el licenciado Canales con la bandera en la otra. Arcángela tocó la campana para llamar la atención y los que estaban abajo aplaudieron. Cuando hubo silencio, el licenciado Canales agitó la bandera y gritó lo siguiente: ¡Viva México! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva los héroes que nos dieron libertad! ¡Viva las hermanas Baladro! ¡Viva el Casino del Danzón! Aquí hago una pausa nada más para contextualizar a los que no son mexicanos, ¿no? Todas las noches del 15 de septiembre, del 15 para el 16, ¿vale? Se reitera, cada jefe, alcalde, gobernador y la presidenta en este caso, ¿no? En este sexenio, salen a un balcón, ¿verdad? A hacer esto mismo, con una bandera y con una campana, porque remiten obviamente a cuando el cura Hidalgo tocó las campanas para la independencia, ¿no? Para la sublevación. Entonces, fíjense lo que están diciendo aquí. En lugar de viva Allende, viva Morelos, viva los héroes que nos dieron patria, viva las hermanas Baladro, viva el Cancino del Danzón. Los que estaban abajo contestaron con un griterío apoyando al licenciado Canales. Arcángela, dicen, cogió la campana con ambas manos y volvió a repicar. Este fue el primer incidente. El diputado Medrano y uno de los líderes campesinos consideraron que los vivas a los héroes y a las hermanas Baladro constituían una mezcla blasfema y fueron con el chisme al gobernador Cabañas, quien inmediatamente retiró su amistad
y quitó el empleo al licenciado Canales, cortando así el único apoyo que tenían las Baladro en el Palacio de Gobierno de Plan de Abajo. ¿Vale? En un primer momento, ¿vale? Mientras todo esté de bajo perfil, ¿vale? Recuerden que acuden altas autoridades, ¿no? De Plan de Abajo. Pero esto cuando ya se hace muy evidente y explícito, empiezan los problemas, como en esto, ¿no? Esa es una situación. Y cuando van con el chisme de que blasfeman un símbolo patrio como es el grito, ¿no? De independencia. Y el otro va a ser cuando un licenciado, que se llamaba, un licenciado, un juez, ¿no? Que se llamaba el licenciado Sanabria, ¿verdad? En uno de los lugares se confunde, ¿verdad? Le entra ahí la bruma del entendimiento y entonces saca a bailar a la escalera y revelando obviamente pues, su orientación, ¿no? Y como se produce una situación incómoda para él, una situación de mofa, ¿no? Y de burla, entonces el modo que tiene de reaccionar es combatir la prostitución, sabiendo que a través de eso puede ganar votos, ¿no? Em, y entonces es cuando sufre ya como un revés el negocio y entra, que esta segunda fase, esta segunda parte de la novela, que tienen que entrar en la clandestinidad, ¿se acuerdan? ¿Eh? Bueno, em, eso, la ley de moralización de Plan de Abajo, ¿vale? Que es otra tapadera y otra hipocresía, ¿verdad? Afecta, ¿no? a las Baladro. Las Baladro intentan comprar jueces para un amparo, ¿vale? Para que no les cierren justamente el negocio, pero ya están todos al final alineados con Cabañas y con Sanabria. Bueno, el momento entonces de la clandestinidad, cuando empieza, ¿no? este instante, em, suceden varias situaciones. Pero la principal es cómo se, piensen la astucia, ¿no? Nos cerraron un negocio. El problema no es cómo lo abrimos, es cómo seguimos funcionando, ¿no? ¿Qué vacío legal, ¿no? O qué tipo de situación podemos plantear para que siga operando, ¿no? El negocio. El primero es que ni el Molino ni el México Lindo pueden operar porque está ahí eh, están ahí esas autoridades que lo cerraron, pero sí el casino del Danzón porque está en el otro pueblo, ¿no? Entonces se van a ir a trasladar, saben que van a ir a trasladarse al otro pueblo para estar con las chicas y eso va a provocar menos habladurías, pues. Ahora, no pueden abrir la puerta de adelante, pero nadie dijo que no podían abrir la puerta de atrás, ¿no? Cosas así, pues, ¿no? Muy latinoamericanas, ¿no? Yo creo que específicamente mexicanas, pues ese es el ingenio al final para bien o para mal, ¿no? Que se tiene. Y entonces entran y salen ¿se acuerdan? Por un acceso de la casa de la vecina, que era el otro, era la otra construcción que tenía segundo piso también, ¿no? Dentro de todo el pueblo. ¿No? Bueno, em, ahora, hay una cuestión, ya hablamos de cuál es la situación interna, emocional interna que tiene Serafina, ¿no? Esta cuestión inicialmente de, pues sí, la situación muy vulnerable en la que ella queda por el desengaño de Simón, ¿vale? Eh, y lo que le pasa a Arcángela, ¿vale? Es una cuestión, o sea, se va a quebrar por dentro Arcángela y las dos van a proyectar esa cuestión interna que tienen en sus trabajadoras, ¿no? Esto es una cuestión que creo que Barguengoitia, no sé, obviamente no soy experto en esto ni he revisado todo el tratamiento o todas las otras narraciones que tratan el tema, pero creo que Ibargüengoitia, o sea, para decir como Ibargüengoitia es el único que lo hizo, pero sí me parece muy bien trabajado esto. Mientras Serafina, aunque esté con el Capitán Bedoy y todo lo que tú quieras, ¿no? Todavía tiene como un asunto no cerrado con Simón Corona, ¿no? Arcángela, cuando le matan al hijo, a Humberto, ¿verdad? Que recuerden que estaba metido en un tema de tráfico de amapolas, ¿no? Que había tenido un expediente por robo y toda la cuestión. Eh, Cuando sucede eso, el modo que tiene de ex- expulsarlo de su sistema es tratando bastante, de forma bien vehemente y cruel a sus
a sus trabajadoras, ¿no? Entonces, como la proyección de ambas, ¿no? De la situación traumática, ¿vale? De ambas. Em, Aquí no me detengo demasiado, ¿vale? La forma en la cual se nos narra la muerte de Humberto, pero no sé si les pareció una especie como de crónica de una muerte anunciada. Así como Santiago Nazar va con las tripas, así, tratando de entrar a la casa otra vez y todo. Crónica de una muerte anunciada es del 82 si no me equivoco, ¿no? Este es del 77, ¿sí? Y acuérdense que García Márquez se leía hasta los boletos del micro. Entonces, no sé, no lo sé. No sé. ¿Eh? Otra cosa, yo había mencionado a Bolaño, ¿sí? Y Bolaño no lo menciona, no es como de sus escritores mexicanos más afectos, pero ya sea el modo en el cual en la parte de los crímenes de 2666, que leímos la novela acá en NAM, ¿no? La forma en la cual los policías hacen chistes, por ejemplo, ¿no? O en la manera en la cual están contados, ¿no? Los casos de cuando encuentran los cadáveres de las mujeres, me resulta medio barguengoitiano, pues a mí también, ¿va? Ahorita que lo leí. Bueno, eh, otra cuestión. Se empieza a recrudecer también esta animadversión o este rechazo, ¿vale? Hacia la propia sociedad en la que están desenvolviéndose las palabras, porque primero, los políticos hipócritamente, ¿no? Con una doble moral evidente, no le da la espalda. Los jueces, lo mismo. Pero también, esto ya no se profundiza tanto, ¿sale? Hay un par de escenas nada más, pero también la institución eclesiástica. ¿Se acuerdan? Cuando el padre Grajales, en el funeral de Humberto, se niega a decir las oraciones. Y eso se le queda a Arcángela por dentro, ¿no? Em, bueno, provoca una gran amargura que vierte sobre las muchachas. Y entonces es ahí donde empieza a cobrar muchísimo más protagonismo un ejercicio de una neurótica obsesiva, que es la libreta de anotaciones, ¿no? Eso es un claro ejercicio de una neurótica obsesiva, que está tratando de poner en orden, digamos, indirectamente, la situación que se le desbordó, ¿no? Esa libreta, recuerden que tiene préstamos, gastos de manutención, permisos, es decir, pues es el testimonio documental, es el archivo, de lo que realmente pudo haber sido la vida interna, ¿no? de los prostíbulos que ella regentaba. Bueno, entonces, el régimen se vuelve cada vez más estricto y más autoritario. Hay un personaje que no mencioné que es Calavera. Perdón, perdón. El personaje de Calavera creo que es Juana Cornejo, ¿no? Apodada la Calavera, que es encargada de la cocina, y de los cuartos, ¿verdad? Y del sistema de fichas, ¿vale? Em, este, ya. Y tanto Calavera como otras mujeres que habían estado desde el principio, ¿no? en el negocio, empiezan a reforzar a distintos niveles, ¿no? Este autoritarismo y esta situación tan ruda, ¿no? que comienza a suceder. Y es entonces cuando empieza a suceder, a pasar, ya por fin, ¿no? El tema de las muertas, ¿no? De los propios cadáveres, y que están enumerados así. Primero, una afromexicana que se llama Blanca N, ¿ah? Que tenía un diente de oro, ¿ah? Y a la que le provocan un aborto, pero con la práctica se le paraliza el cuerpo. Recuerden, es una historia terrible, ¿ah? Esa. La llevan a un hospital público donde la desahucian, ¿no? Y la Calavera y las Baladros, al final, para sacarla del hospital, la reclaman como un familiar e intentan curarla con unas planchas calientes. Además de los tecitos de la Calavera de siempre, con unas planchas calientes. Y se les va, ¿no? Em, le dan un trago de Coca-Cola también. Eso es medio sospechoso, ¿verdad? Em, y le piden al mocito, al que les ayudaba, que se llamaba Ticho, ¿verdad? Que entierre el cuerpo en el patio, mintiéndole a los demás de que ha regresado al hospital, ¿vale? Y aquí es una situación también extremadamente literaria. ¿Se acuerdan del símbolo del árbol de aguacates en Los Pasos de López? ¿Sí? Que
que era la casa de los corregidores, que había un árbol de aguacates que abrían un aguacate y estaba podrido, y abrían otro, había podrido. Bueno, aquí también hay un símbolo súper literario, que es que a partir de aquí, de la primera muerta que entierran, acuérdense que Elena, Ernestina, Elda, avientan el cuerpo a un barranco, ¿no? No le entierran ahí en el casino del Danzón. Empiezan a rondar sopilotes. Y obviamente esto es simbólico, ¿no? Em, Va más allá, digamos, del tema de que esté, digamos, carne en descomposición ahí. Es un signo de mal augurio. Bueno, Ticho quema el cuerpo y luego, ¿se acuerdan? En las declaraciones lo niega todo, ¿no? Todo. Esa es una. La otra, Evelia y Felisa, otras dos mujeres, que vivían, se nos revela, en situación conyugal, ¿ah? Y que nunca se aclaró por qué se estaban peleando y además de manera tan agresiva, pero el caso es que esa pelea provoca que caigan por un balcón que estaba mal instalado, digamos, ¿no? O que ya pues, estaba en muy malas condiciones. Y se presumía que era por el diente de oro de Blanca N. Y caen. Y nuevamente, el procedimiento es el mismo. Luego va a venir una de las mujeres que se llama Rosa, ¿se acuerdan? Y Rosa ya había pasado como a constituir otro nivel dentro del negocio, porque al ya no estar en unas condiciones en las que los clientes no la prefirieran, ¿eh? Estoy siendo lo más respetuoso y menos patriarcal posible, ¿sale? Con mis términos, ¿sale? Em, se había ganado la confianza, ¿no? de las señoras por soplona, ¿verdad? Y había delatado, de hecho, que había algunas que pensaban, ¿no? Huir. Y había delatado también a clientes que habían hecho hurtos, qué sé yo, ¿no? Entonces empieza a ganarse como la confianza. Esto es típico de todo modelo corrupto, ¿vale? Lo que repta sube, siempre, ¿vale? Lo podemos ver en tantas instituciones. Eh, y entonces, este, un día, en un momento, más bien, entran a su cuarto sin que ella se dé cuenta, por supuesto, y con sus zapatos de tacón la ajustician, ¿no? Y nadie, por supuesto, confiesa quién fue. Y es entonces cuando entra otra, más bien otro tipo de escenas para denunciar otro sistema, ¿no? Y que es el del Capitán Bedoya, ¿vale? O sea, no olvidemos que el Capitán Bedoya tiene formación militar. ¿Eh? Aquí casi me sonó como La ciudad y los perros, pues. La ciudad y los perros es, en el 90% de esa novela, una denuncia a las prácticas infames e inhumanas a las que están sometidos los soldados, ¿no? Aquí, ¿vale? Es mucho más sutil, pero Bedoya es el que se le ocurren las ideas de cómo hacer declarar, ¿no? A las chicas. Y recuerden que em, las somete al castigo de, primero, que se arrodillen y se pongan piedras en las manos y a las que se le caiga le dan varillazos, ¿no? Y posteriormente, ya en sus cuartos las somete a otros castigos que es que se golpeen entre ellas, mientras él las supervisa, ¿vale? Esto no se le ocurre a Bedoya de un rato para otro. Eso es lo que sucedía en los cuarteles, pues, ¿no? Entonces también aquí está la denuncia o la crítica, ¿no? de Ibargüengoitia. Dice, durante el juicio, al ser interrogado sobre su participación en la penitencia, entre comillas, y en los golpes que las mujeres se dieron unas a otras, el capitán reconoció haber ideado ambas prácticas y explicó, consideré que aquellas mujeres eran culpables de un acto de insubordinación, fíjense el lenguaje, y que era necesario descubrirlas y castigarlas de manera ejemplar. Aquí está parodiando obviamente el lenguaje militar, ¿no? Castigarlas de manera ejemplar, insubordinación, etcétera. Y dice, y le pregunta, el que lo está interrogando, ¿no? ¿Está usted satisfecho de su proceder en esa ocasión? Le preguntó el juez. Sí, señor. Como contestándole un superior, ¿no? Yes, sir. Bien.
¿Cómo vamos a ir a los últimos momentos de la novela con una tensión cada vez más creciente entre Arcángela y Serafina y las insubordinadas, ¿no? Y provoca perdón, disculpa. Sí, no, no, ahí voy, ahí voy. A ver, está Blanca, Eveli, Felisa, Rosa, ¿vale? Y ahorita vamos con las otras dos, que nos faltan. Son las muertas, lo que estamos enumerando son las muertas, ¿no? Y entonces, lo que idean, digamos, ¿no? Es agarrar em, a a otra prostituta que se llama Marta y meterla en un excusado. Nada más que le salva el peso. ¿No? No pueden meterla, ¿no? En ese excusado. Y esas cuatro mujeres que idearon esa venganza, se les recluye, se les castiga y posteriormente se les envía a la tercera, al rancho en donde está la tercera hermana Baladro que se llama Eulalia, con su esposo Teófilo, ¿verdad? Y al principio no querían participar de este negocio, pero administraban un rancho que era propiedad, ¿no? De Arcángela. El rancho de Los Ángeles. También la ironía es evidente, ¿no? Eh, y entonces le encomienda lo siguiente. Este es Teófilo hablando, el yerno. Arcángela me dio varios consejos. Tenlas encerradas, dales de comer lo que quieras, y si ves que alguna que quiere escapar, sacas la carabina y le das un tiro. Declaración de Ticho. Perdón, esa es la declaración de Teófilo. Ahora, declaración de Ticho, el que había ayudado a enterrar a la primera, ¿no? Dice el señor don Teófilo que las cuatro mujeres que usted le dejó encargadas ya se le estaban fugando, por lo que en obediencia de las órdenes que usted le tenía dadas, notan que todo este tipo de práctica y de lenguaje ingresa cuando es Bedoya el que ya toma el protagonismo, ¿no? Es decir, estoy obedeciendo órdenes. ¿Quién más que un milico dice eso? ¿No? Acuérdense los juicios de Nuremberg. Yo estaba obedeciendo órdenes, nada más. No tengo ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, dice el señor don Teófilo que las cuatro mujeres que usted le dejó encargadas ya se le estaban fugando, por lo que en obediencia de las órdenes que usted le tenía dadas, disparó sobre ellas con aquella carabina que usted le había dado para que cuidara las vacas. Una ya se murió y otra está agonizando. Esas son las dos que nos faltaban. Las otras dos se rindieron y pudimos volver a encerrarlas. Esta es la novedad. Dice don Teófilo también que está en espera de las nuevas órdenes que usted quiera darle. Estas fueron mutatis mutandis las palabras que Ticho dio a Arcángela las palabras con que Ticho dio a Arcángela la noticia una hora escasa después del suceso. Es posible imaginar las que dijo Arcángela al oírlas. Ella no permitió ni entonces ni después, ni admite ahora, haber pronunciado la palabra carabina en relación con las cuatro mujeres que llevó al rancho de Los Ángeles. Le dije que las cuidara, que las atendiera, que no dejara que se fueran, pero no que las balaceara. En la actualidad se refiere a Teófilo invariablemente como el pendejo de mi cuñado, ¿no? Ya no me hagan reír, porque me da tos. Estoy muy mal. Bueno, vamos entonces concluyendo con esta presentación. Las mujeres que quedan se rebelan ahora contra quien no se tendrían que haber rebelado, que es Calavera, ¿no? La mano derecha de las Baladro, pues, ¿no? Y la golpean, recuerden, mientras ella se está dedicando a la labor de la cocina, la golpean con un cucharón y le tiran encima la cazuela, ¿no? Que estaba ella usando para cocinar. Y también le intentan meter al excusado, este que habían encontrado en el patio, en el gallinero, cuestión que sí hubiera tenido éxito, porque la calavera pues era muy flaca, ¿no? Todas estas cuestiones, digo, es la mezcla ambigua, que provoca el humor negro con lo macabro, ¿no? Propio de Berwangoitia en esta novela. ¿M? Y entonces el castigo ejemplar que les pone el capitán Bedoya es casi una ley del talión. Ellos te pegaron con el cucharón, pues que se peguen con el cucharón entre ellas, ¿no? Por último, en el capítulo 15, piensen que esto ha ocurrido durante del capítulo 2 al 14. El primero era el de la venganza, ¿sí? Y en el capítulo 15 se enlaza la situación, ¿vale? De la venganza de Serafina. Y es el último crimen que termina por hacer que la red de prostitución caiga, ¿no? Esto. ¿Qué había pasado entonces? Esto es lo que nos había dejado
pendiente, la novela tiene 20 capítulos, ¿no? Es decir, ya vamos bastante avanzados y lo que nos había dejado pendiente es el leitmotiv, de la situación. Si ya había conocido al capitán Bedoya y que se supone que estaba tan entusiasmada con él, ¿no? Pues ¿por qué vuelve a ver a Simón? Y resultase, ¿no? Que tuvo una especie como de visión espectral en Mezcala. Simón caminando ahí por las calles de Mezcala tan campante, ¿sí? Había quedado entonces y se da cuenta de sopetón, que había quedado ese asunto sin cerrar y viene una rabia incontenible, güey, ¿no? Todas esas cuestiones que ella pensaba ya cicatrizadas vuelven a aflorar, ¿no? Por lo tanto, al parecer, todo crimen siempre es pasional. ¿Eh? Y bien, mm, ya, ya lo comenté, ¿no? Es aquí que volvemos como una especie de presente después de todo este flashback que tuvimos, ¿no? Y se apresa a las Baladro cuando ya sin... viendo, digamos, que se está cerrando la tenaza, ¿no? Y que las van a atrapar, iban a huir hasta Estados Unidos, ¿no? Las apresan en Nogales y, eh, y las encarcelan, pues las enjuician y las encarcelan. Y Simón muere apuñalado en la cárcel de su Concepción de Ruiz. El que se supone, ¿no? Que podía haberse salido, ¿no? No tan salpicado de esta situación, no hay escapatoria, al parecer. Bueno, preparan un juicio casi sumario, ¿no? Eh, esta es una cuestión que también, esto sí apareció luego en la prensa y se nota en la película de Casal, ya me da la impresión que también, por supuesto, en la serie, ¿no? Más adelante, pero a medida que va avanzando, ¿no? La recopilación de información para, o sea, a medida que se va armando el caso, digamos, les piden a las prostitutas que recrudezcan, ¿no? Los testimonios, ¿eh? Para inculparlas del finalmente lo peor. Y el juez Peralta las declara culpables de homicidio en primer grado, homicidio por irresponsabilidad, privación ilegal de la libertad, maltrato físico y moral, posesión ilegal de armas de fuego, portación ilegal de idem, amenazas con idem, corrupción de menores, lenocinio, privación de ingresos a un tercero, dolo, ocupación ilegal de una propiedad incautada, violación de las leyes de inhumación, violación de las leyes del tránsito federal y del Estado y ocultación de bienes. Ya, pues, ¿qué más le faltaba? ¿No? Eh, Le asignan un abogado defensor, porque recuerden que el Estado teóricamente, ¿no? Tiene que garantizar un juicio justo. Y se llama Gedeón Céspedes, cuya declaración lo dice todo, ¿no? Dice a los periodistas, esto es interesante, después de consultar con mis defendidas, perdón, después de consultar con sus defendidas, el licenciado fue entrevistado por periodistas. No me malinterpreten, dijo, defiendo a estas mujeres porque es mi obligación, ya que soy defensor de oficio, pero no estoy de acuerdo con ellas. Al contrario, creo que merece la pena de muerte que realmente no exista en el estado de Palos de Abajo, ¿no? Y con eso lo hizo. Lo curioso es que cuando ya se nos dice que están en la cárcel y que están cumpliendo una condena cuantiosa, ¿no? Organizan dentro una red de préstamos, ¿no? Además de los negocios de los refrescos y los guisos y todo eso, eh, es- organizan nuevamente el negocio de los prestamistas dentro, ¿vale? Entonces, te quedas con la sensación evidente, digamos, ¿no? Primero, de una novela eh, que trata de trascender por completo el tema de que el crimen pague, ¿vale? Y que al final, esto es muy incómodo, ¿vale? Si es que se descubrió, ¿no? Más pronto que tarde el asunto de las muertas, fue por descuidos, ¿no? Fue porque Serafina se le fue la cabeza, nada más, ¿no? Y le fue a disparar al ex. Em, eso es lo que me gustaría recalcar, es decir, que no es una novela policial, o sea, utiliza, obviamente, ¿no? Parte del policial, utiliza la idea de la no ficción, utiliza todo eso, pero va más allá, o sea, se convierte en una especie de comedia macabra sobre la moral mexicana, al final, ¿no?
la hipocresía institucional, ¿no? La complicidad eclesiástica, perdón. Es todo eso lo que provoca el efecto perturbador. ¿Ah? Y esta sería mi conclusión. ¿Ah? Em, Probablemente nos produzca igual de estremecimiento, ¿vale? Los crímenes concretos y el ocultamiento de esos crímenes de manera cruenta que llevaron a estas mujeres, pero al mismo tiempo el tratamiento que se hizo después, ¿no? Ya sea por la prensa, en los juzgados, ¿no? Eh, en la policía, etcétera, ¿sí? Entonces, termino con una cita de Lambarri, ¿no? Porque pues, hay que citar al que es la autoridad en esta materia, ¿verdad? Citábamos en el curso Divina Comedia, ¿verdad? A Chirico, no, perdón, a Petrocchi, ¿no? Y Ángel Crespo y todo, ¿no? La autoridad aquí es Lambarri. Y Lambarri dice, es un texto de Lambarri, lo tienen ahí en la carpeta, que se llama Manuscritos, Inéditos, Cuadernos y Correspondencia, la creación de las muertas de Jorge Baingorgoitia del año 2021, muy reciente. Dice, esta novela es en realidad varias novelas, desde la primera versión de 1965, ideada como una crónica, hasta su transformación en la década de los años 70 en una novela de estructura muy compleja con distintos narradores. Ibargüengoitia cuestiona siempre la frontera entre la ficción y la historia, la realidad y lo imaginario. Realizó una crítica al periodismo amarillista y a la justicia mexicana, con las muertas. Desde los años 70, cuando decidió escribir una novela que potenciara los alcances de la ficción a partir del material, buscó la complejidad formal de la trama que mantuviera en suspenso al lector y además abandonó el humor irónico para adoptar el humor grotesco. Ibargüengoitia busca las herramientas y artificios para narrar la novela de manera que capte la atención e interese al lector. En una palabra, busca el entretenimiento con la complejidad del gran arte. ¿No? Está buena esa frase final. Y listo, como un freaking professional, terminé a tiempo.